noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al inicio de los cursos de este año. Me voy a presentar, mi nombre es Patricia Arévalo, soy la directora del Centro de Intercambio Pola Hoffman. Pola, psicoanalista de mucha trayectoria y muy querida en la institución, fue una de las promotoras en que se creara este centro junto con otros. Había una inquietud muy grande en la institución por incrementar la apertura de la misma al medio, y bueno, en el año 1993 se funda este centro de intercambio, cuyo objetivo es abrir a la comunidad, y hay distintas maneras de que la institución trabaja con la comunidad, abre, intercambia, y una de esas son estos cursos abiertos, que ya tienen larga trayectoria y seguramente muchos de ustedes ya los conocen. Este año, sin duda, es un año muy particular para todos. Seguimos atravesando la pandemia y entonces tuvimos que implementar desde el Vamos estos cursos de manera virtual. Generalmente o históricamente, exceptuando el año anterior, los cursos eran presenciales y había una modalidad virtual para aquellos que estaban en el extranjero o en el interior. La idea nuestra es que si las condiciones sanitarias en algún momento del año permitieran, volveríamos a la virtualidad, siempre igual manteniendo volveríamos a la presencialidad, siempre igual manteniendo la virtualidad, porque tenemos que nos acompañan en los cursos gente del interior del país y gente del extranjero. Hay gente de Perú, de Bolivia, entonces igual haríamos como un mix, digamos, ¿no?, entre lo presencial y virtual, pero bueno, para esto tiene que rodar todo de tal manera que se pueda asegurar una presencialidad con todos los recaudos, así que mientras tanto iremos por acá. La idea este año se nos ocurrió armar lo que llamamos tertulias psicoanalíticas sobre los historiales clínicos a la luz de la práctica psicoanalítica actual, así las denominamos. El objetivo de estas tertulias es favorecer el encuentro entre distintos integrantes de la institución, para que dialoguen, debatan, compartan opiniones sobre conceptos psicoanalíticos de la clínica actual, apoyándose en algunos historiales clínicos y alentando la participación de todos los que integran la tertulia, ¿sí? Rescatamos la pertinencia de pensar los casos clínicos como un pretexto que potencie nuevas miradas en el contexto psicoanalítico actual. Esta propuesta fue muy bien recibida por la institución, por toda la institución. Así que agradecemos a Clara Uriarte, quien hoy nos acompaña en este Zoom, la presidenta de la institución. Clara, buenas noches. Bueno, buenas noches y bienvenidos. Es un gusto tenerlos acá en la APU y en esta apertura. Bienvenidos. Y además agradecerle al resto de la comisión directiva por el apoyo que también nos brindó para la realización. En el armado de estas tertulias, para realizarlas, esto que yo les decía, fueron muy bien recibidas y tuvimos muy buen apoyo. Contamos con 40 docentes de la institución, analistas en formación, que van a participar de las mismas, ¿no? Y se entusiasmaron con esta propuesta y se fueron armando distintos equipos de tertulias, ¿no? También nos van a acompañar en el año dos de los laboratorios que tiene la institución. Uno es el laboratorio de niños, va a llevar adelante una de las tertulias, y el otro es el laboratorio de adolescentes, que también se va a hacer cargo de todo un módulo de tertulias. ¿Cómo las pensamos? Bueno, fueron pensadas por módulos, y cada módulo, como ustedes habrán visto en el programa, dura un mes, ¿sí? Son 4 encuentros más o menos. Nos parecía que de esta manera, al tener esta duración mensual, posibilitaba una mayor y una mejor profundización de los temas a debatir.
Y el equipo docente que va a llevar a cargo cada una de las tertulias está formado por 2 o 3 integrantes, en algunos casos 5. En el caso de hoy, del mes de abril, el equipo que lleva adelante las tertulias son 5 integrantes, y lo mismo sucedió en el curso de adultos, que lo abrimos ayer, que también el equipo está formado por 5 integrantes. ¿Qué es lo rico? Es que tratamos también que en estos equipos hubiera analistas y analistas en formación de distintas generaciones, como para dar una mirada también, con gente con mucha trayectoria, con mucha experiencia, otros medianos y algunos que están comenzando, pero digo, bueno, poder debatir distintas generaciones, y eso nos pareció que iba a ser muy interesante y bueno, muy rico. A lo largo de todo este año vamos a ir transitando por distintos temas específicos sobre el trabajo de niños y adolescentes. Las tertulias para este curso son vicisitudes del análisis de niños. ¿Cómo trabajamos los analistas hoy? El caso Juanito, análisis de la fobia de un niño de 5 años. Efectos de lo traumático en el psiquismo infantil. Guerra y pandemia. De Richard a nosotros. Lo infantil y el valor de jugar. ¿A qué juegan los niños hoy? Una mirada del funcionamiento psíquico a través de la obra de Melanie Klein. Esas son algunas de las tertulias que nos van a acompañar durante este año. Antes de terminar esta presentación, yo quiero agradecer a todo el equipo del Centro Intercambio por el apoyo y el compromiso, pero especialmente quiero agradecer al grupo que trabajó en el armado de estas tertulias. Implicó muchas horas de trabajo y de pienso para que salieran de la mejor manera posible. Este grupo viene trabajando desde finales, desde octubre del año pasado, noviembre, pensando y armando cómo serían posibles, ¿no? Y bueno, convocando a los docentes y bueno, todo esto que implica llevar adelante, ¿no? Entonces quería agradecer especialmente a este equipo y las integrantes de él son Andrina Ongay, Clarissa Friedländer, Gabriela D'Artagnet, Jacqueline Hirschfeld, Patricia Silfer. Y además quería agradecer a todos los funcionarios de la institución por el apoyo y la ayuda que nos brindaron para que esto hoy sea posible. La propuesta de estos cursos es favorecer nuevas lecturas como actos creativos, que propicien la emergencia de nuevos sentidos, nuevas construcciones que surjan en estas tertulias. Así que sin más, para mí es un placer darles hoy la bienvenida a estas tertulias. Hoy, por ser la apertura, están siendo transmitidas a través de YouTube y a través de Facebook. Y agradezco a Ricardo Acuña, que es el que nos da el soporte técnico para que, bueno, esto también salga de la mejor manera posible. Así que, bueno, aprovecho a saludar a todos. Ayer teníamos gente de Brasil, teníamos gente de Pelotas, de Honduras, bueno, de Bolivia, de Perú, y del interior del país, de Rivera, de Paysandú, y hoy también, ya sé después en todo caso, diré si aparecen otros lugares. Pero bueno, agradecerles a todos y bueno, agradecer a todos los de Montevideo, por supuesto también que están allí y nos están acompañando. Y lo último es contarles que aún se pueden inscribir. O sea, quizás ayer nos pasó que hay gente que quedó como entusiasmada con el tema y preguntaba, y bueno, las inscripciones siguen abiertas, pueden hacerlo cuando quieran y con mucho gusto los vamos a estar recibiendo. Se contactan al mail de la institución, recepción@apuruguay.org, quiero no equivocarme, pero bueno, pueden mandar un mail allí y pueden inscribirse y con gusto los vamos a recibir. Así que bueno, yo ahora voy a dar comienzo a la primer tertulia. Para eso voy a presentar al equipo que la va a llevar adelante. Esta tertulia se llama Vicisitudes del análisis de niños, cómo trabajamos los analistas hoy. Esto es un equipo de 5 integrantes. Lo lindo de este equipo, y se van a dar cuenta ahora cuando los presente, es esto que yo les decía, lo generacional,
¿no? Que eso va a transmitir la riqueza de la experiencia y bueno, y poder debatir con ustedes. En primer lugar, les voy a presentar a Eliana Pena, a nombrar que justo hoy, por temas familiares, no nos pudo acompañar, pero nos va a estar acompañando, es una psicoanalista de la casa, y bueno, el jueves que viene se sumará al equipo. Después nos está acompañando Nair Bonifacino. Nair. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto compartir este espacio con ustedes. José Barreiro. Mucho gusto de estar acá, la verdad, con toda la expectativa de cómo puede ser un ambiente que le llamemos tertulia, en el sentido de que haya una participación distendida y fructífera. La otra integrante de la tertulia, bueno, soy yo quien les habla, y dejé para el final a Cristina López, es una analista, bueno, de larga data y trayectoria, y es la que va a empezar a dar comienzo a esta tertulia. Así que, Cristina, te damos la palabra. Bienvenida, y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y bienvenidos. Cristina. Bueno, hola a todos, muy contenta de estar iniciando este ciclo y de ver caras tan jóvenes y lindas que nos acompañen y que participen. Bueno, ¿a la voz de Aura? ¿Sí? Bueno, muy bien. Yo voy a hacer una cierta introducción al tema de este ciclo nuestro, ¿no? Que hemos estado trabajando con los compañeros. Bueno, para que salga prolijo lo voy a ir leyendo y en algunos instantes voy a también levantar la cabeza y mirarlos. Pero, bueno, más de 100 años han transcurrido desde los albores del psicoanálisis de niños. Es un análisis que se gestó desde el teorizar e hipotetizar freudiano en sus búsquedas e indagatorias en sus pacientes neuróticos adultos, al enfocar la infancia temprana en lo posible, ¿no? Con lo que podía de esos pacientes, buscando entender, procurando entender el origen de sus padecimientos y de sus síntomas. Es decir, es una investigación freudiana sobre adultos, pero que desemboca en la infancia y encuentra allí una cantera de muchas cosas para poder entender, o por lo menos acercarse a entender, los problemas de esos pacientes. De este modo, hay conceptos que se van quedando como grandes objetivos. El descubrimiento del inconsciente, la sexualidad infantil y el Edipo, así como la incidencia de los traumas en la historia temprana de esas personas. Y esto no solo enriqueció la teoría, sino que llevó a una mejor comprensión no solo del adulto, sino que promovió la apertura a un nuevo territorio, el de la práctica analítica con niños. Porque una cosa es hablar de los niños desde los recuerdos de infancia o desde los sueños que permiten evocar o asociar algo de lo vivido in illo tempore, y tener a un niño cara a cara en situación de análisis. A partir de allí, entonces, a partir de ese psicoanálisis con niños, el psicoanálisis de niños ha crecido en teoría y en práctica, se ha afirmado, expandido, diversificado, y todo ello obviamente en un recorrido que no estuvo exento de controversias
de luchas, de rispideces, pero diríamos con un resultado provechoso en el sentido de avance en la comprensión del sufrimiento del niño y en las formas de abordarlo en procura de alivio. En todo esto está implícito el posicionamiento del analista como un ser humano sensible, abierto, cuestionador y persistente junto a su paciente, y en ello el sesgo teórico, que en aquellos tiempos pasados fue una zona de desentendimientos y de mucha rispidez, pensamos que hoy no configura un obstáculo infranqueable. Hemos crecido, nos podemos escuchar, y como una vez me dijeron, nos dijeron a otro docente y a mí que estábamos liderando un seminario, nos encanta oír cómo ustedes se pelean con tan buena onda. Es decir, opiniones distintas, perspectivas distintas, pero donde la oreja está atenta para escuchar al otro y no perderse algo que le pueda servir a uno, ¿sí? En todo esto, entonces, todas estas cosas, comparto también con Patti Arévalo, cuando ella señala en un trabajo anterior, que el psicoanálisis, cosas que también las hemos oído muchas veces, el psicoanálisis es uno, pero requiere prácticas diferentes según las circunstancias. Entonces, el trabajo con niños requiere una técnica diferente. Así lo pensó, por ejemplo, Melanie Klein, y ella dice, la naturaleza más primitiva de la mente del niño hizo necesario encontrar una técnica analítica adecuada a él, y hemos encontrado la técnica del juego. Mediante el análisis del juego se tiene acceso, ella en esos tiempos procuraba sintonizar al máximo con el descubrimiento freudiano, ¿no? Entonces ella dice que mediante el juego tenemos acceso a las fijaciones y experiencias más profundamente reprimidas del niño, y entonces estamos en condiciones de ejercer una influencia sobre su desarrollo. La diferencia entre nuestros métodos de análisis y el análisis del adulto es solamente de técnica y no de principios. El análisis del juego permite el análisis de la situación de transferencia, de las resistencias y la supresión de la amnesia infantil. Yo acá diría, bueno, ahí le corrijo la plana a Klein, pero con muchos años después, bueno, no solo la supresión de la amnesia, a veces no es que no se recuerde, es que todavía no se inscribió cuando trabajamos con niños y cuando trabajamos con muy tempranos, ¿no? Bueno, entonces que es solamente una diferencia de técnica y no de principios. Bueno, yo acá incluí una pequeña referencia a dos psicoanalistas que ya usaban el juego y los dibujos antes de Klein, antes de Anna Freud, y que fueron Sophie Morgenstern y Hermine von Hugh-Hellmuth. Ellas ya trabajaban con el juego y los dibujos en tratamientos del niño. Seguramente sin la rigurosidad en la articulación teórico-clínica que después hizo Melanie Klein y que en su momento también hacía Anna Freud. La afirmación de Klein de ejercer una influencia radical en el desarrollo, yo lo vería como un aportar desde una perspectiva, un sesgo más winnicottiano, que Winnicott es uno de los autores con los que yo simpatizo mucho, pero como soy bastante veterana, transité antes mucho por las sendas de Melanie Klein y
y trabajé mucho con ella y estuve muy de acuerdo en lo útil, en todo lo que nos había enseñado, aunque algunas cosas nos parecieran medio intensas, para usar una palabra actual. Entonces, yo desde una perspectiva más winnicottiana, lo vería como un aportar condiciones de intercambio y comprensión que habiliten un desarrollo diferente. Es decir, aportar un medio ambiente analítico suficientemente facilitador de los procesos propios del niño. Porque el niño es un ser en desarrollo. Obviamente, sus procesos asociativos no son iguales a los del adulto. En ese sentido, una analista nuestra, de hace, ahora retirada, pero hasta hace unos años muy presente, Mirta Casas de Pereda, nos recordaba que el niño, pensando en Juanito, por ejemplo, ¿no? Para Freud, no es que no sepa, sino que no sabe decir claramente y con palabras, pero sí dice con gestos, con juegos, con actos. Y entonces el tema es, para nosotros, aprender esos nuevos idiomas, nuevos, viejos idiomas, para poder entendernos con el niño, ¿no? Nosotros, a su vez, cuando interpretamos al chiquito, le prestamos nuestro lenguaje, le aportamos palabras y sentidos, y le aportamos un medio de comunicación compartido, para decir de sí, de lo no sabido, de sus fantasías, etc. Mirta vio en esto un aporte de representaciones expectativas, ahí estamos en la terminología freudiana de aquellos tiempos, ¿no? Con cuya ayuda puede discernir y asir lo inconsciente. Otro punto que nos convoca ineludiblemente en la clínica psicoanalítica con niños es el vínculo con los padres. El pensar qué lugar y función tienen. Y aquí nuevamente coincido con Patricia cuando ella remarca, no es el niño el que nos consulta, nos vienen a consultar los padres. Entonces, el niño muchas veces puede estar dando señales muy claras de sufrimientos visibles, de síntomas, de pedidos de ayuda. Y quienes ven o escuchan estos pedidos, en la mayoría de los casos, son integrantes de la familia, son los padres o los cercanos en la cotidianeidad del niño. Si el mundo familiar es ciego o sordo a estos llamados, allí posiblemente estemos ya ante indicios de la problemática que podría estar afectando al chico. Pienso, por ejemplo, en esos casos donde la primer alerta, así como la sugerencia de consultar, viene de la escuela. Esto yo diría que últimamente, no sé mis compañeros cómo lo ven, pero últimamente es muy frecuente, que es la escuela o es el jardín de infantes los que insisten en que se haga una consulta por un niñito, ¿sí? Y los padres se sorprenden, ¿no? Como no dándose cuenta por qué, ¿no? Entonces, estos padres llegan con señalamiento, a veces con una notita de la escuela, donde es muy claro que allí, en la institución escolar, hubo una observación muy atenta, muy fina, con descripciones de conductas que se dan en la clase o que se dan en los recreos, donde se ve realmente un niño que está afectado en diferentes aspectos. Por ejemplo, una inserción problemática en su grupo o nula inserción en el grupo, escaso interés por las tareas, tendencia a aislarse o agresividad, etc.
Frente a esto, los padres a veces parecen totalmente sorprendidos, como desconociendo ese niño que es su hijo, que les describen desde la escuela. La decisión de consultar, entonces, puede tardar en concretarse. Y cuando se llega, es luego de cavilaciones, dudas, angustias, enojos, porque no se entiende, por eso que no se entiende en las conductas del hijo, y que comienza a preocupar, a producir temor, dolor o mucho enojo, o gamas de sentimientos que afloran al pensarlo, al describirlo, y quizás al preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? A partir de ahí, si tenemos suerte, se abrirá un tiempo de consulta y de entrevistas, las necesarias. En esto hay algunas viejas historias en el análisis de niños, por ejemplo, en Buenos Aires, con Arminda Verasturi, que había un programa muy estricto de entrevista tal, entrevista cual, para esto, para lo otro, y era como que no podían faltar ninguna de ellas, y de pronto a la segunda ya estaban teniendo una idea bastante cercana a lo que podía estar sucediendo. Yo propongo, y una cantidad de mis colegas también, entrevistas las necesarias, y eso se tiene que ver sobre la marcha. Cuando la preocupación, se abre este tiempo de consulta, se hacen entrevistas con los padres, se hacen entrevistas con los padres y el niño, si es necesario. Si la cosa está difícil, también entre los padres, cuando están hablando, describiendo al hijo, se pueden hacer también entrevistas por separado del padre y de la madre, y todo eso es una recolección de información valiosa para después nosotros poder también elaborar algo en relación a, bueno, ¿qué será lo que está pasando? Y eso lleva tiempo. No tenemos lentes transparentes totales para ver ya de entrada, esto es tal cosa. No. Es decir, hay que darse espacio y tiempo para ir captando desde lo manifiesto indicios de aspectos más profundos, más temidos, más rechazados, más inentendibles, más ¿qué es esto? ¿No? Complejidades de dinámicas personales o familiares, actuales o históricas, historias que vienen, ¿no?, de los antepasados prácticamente, ¿no?, y cuyo basamento obviamente es inconsciente. Y de allí a pensar, con todos estos elementos, a pensar cómo organizar el trabajo terapéutico. Considerar, finalmente, si pensamos que esta familia va a poder sostener y aprovechar la experiencia. Entonces, el acercamiento y participación de los padres en el trabajo analítico con niños ha ido evolucionando también a lo largo de los años. Como se llama, desde los inicios, ¿no? Melanie Klein, por ejemplo, procuraba trabajar casi exclusivamente con el paciente niño y recibía muy poco, lo imprescindible, a los padres. Ella pensaba que lo importante era avanzar en el descubrimiento y trabajo con las fantasías inconscientes en el mundo interno, con los conflictos, afectos y mecanismos psíquicos involucrados. Todo ello por medio del juego del niño y las palabras del analista. Los padres solo veían los cambios en las conductas de su hijo, ¿no?, en esas conductas que habían sido preocupantes y empiezan lentamente a modificarse.
salvo en casos excepcionales, Klein jugaba en la sesión, a diferencia de nosotros que andamos en cuatro patas por el consultorio haciendo los roles o las cosas que el niño necesita. Klein se acercaba, observaba con mucha atención y con mucha fineza todo lo que el niño hacía, los sonidos, los golpes, lo que hacía con los juguetes, y de eso, de la elaboración de esas formas de actuar el niño en la sesión, ella, haciendo esta observación tan fina, interpretaba y aportaba algo al niño. En Londres, con Winnicott, así como en Viena con Anna Freud, así como en Francia con Pierre Olagnier, por ejemplo, estoy nombrando máscaras sueltas, como quien dice, pero para dar una pauta que esto no sucedió en un solo lugar. Habían inquietudes y movimientos en distintos sitios. Entonces, todas estas cosas se fueron dando nuevas formas de pensar y considerar que el relacionamiento entre padres e hijos era una zona esencial a explorar para entender el origen de las dinámicas en juego. Y que en la problemática del niño realmente había que indagar sin descuidar qué pasaba con este entorno adulto o qué pasaba con los hermanos o sobrinos, primos, lo que fuera, ¿no? Es decir, la dinámica familiar estaba arriba de la mesa junto con los chiches, o en el piso, si estábamos en el piso. Y en base a esto, bueno, yo había empezado la frase mencionando a Klein, en base a esto ella interpretaba. En Londres con Winnicott, esto que ya les decía, y entonces fue quedando cada vez más claro que era necesario introducir modalidades de apertura del espacio analítico a los padres o a la familia, porque también empezó a verse que no era solo mamá y papá, que también estaban de pronto abuelos, tíos, integrantes directos de la familia involucrados en las cosas que pasaban con esos chicos. Fueron cambios saludables que favorecieron la comprensión del trabajo con sus hijos, pero que al mismo tiempo también les posibilitaron el verse y pensarse ellos en sus propias dinámicas, con sus afectos y efectos en juego, no solo en sus hijos, en ellos mismos, dando lugar muchas veces a la decisión de iniciar un análisis personal. La técnica analítica del juego abre un espacio de creatividad compartida, la del niño y la del analista. Ahora estoy hablando de estos tiempos nuestros, ¿no? Que facilita ampliar la comprensión de los conflictos y motivos de sufrimiento del pacientito. Y lo que llevó a Winnicott a decir que el analista debe saber jugar para que el encuentro lúdico con el niño sea productivo analíticamente. Y agregó, como a él le gustaban, cosas provocativas. Y si el analista no sabe jugar, mejor que no se dedique a niños, ¿no? Que se ponga a analizar gente que trabaja directamente con la palabra y punto, ¿no? Bueno, y honestamente yo estoy de acuerdo, creo que mis compañeros también. Entonces, la técnica analítica del juego, repito porque me parece que es bien importante, abre un espacio de creatividad compartida del niño y del analista, que facilita entonces entendernos mejor y entender el padecimiento y los orígenes de ese padecimiento en el niño.
En el curso, un poco lo adelantó Patricia, nos proponemos revisitar casos ya publicados, casi tradicionales, muchos de ellos, ricos y conocidos, para enfocarlos desde nuestro tiempo, con nuestros recursos y formas de comprenderlos. Reconociendo siempre, esto es muy importante, reconociendo siempre la validez de los planteos originales, porque las cosas tienen que ver con las épocas. No pensar que descubrimos la pólvora porque hoy entendemos tal cosa. Pudimos descubrir la pólvora porque antes hubo otros que descubrieron una cantidad de cosas que desembocaron en los descubrimientos del otro. Entonces, encontramos que han ido surgiendo teorizaciones diversas que se han mostrado muy ricas y útiles, que son como distintos enfoques, perspectivas, que no dan para la pelea, dan para ampliar el campo de trabajo, ¿no? Y que dan lugar no solo a un enfoque más claro, más particular de ese pacientito, sino porque propician una autorreflexión nuestra que toma en consideración el impacto de lo que esté sucediendo en la interioridad del analista. Una apertura a un encuentro donde sean tomados en cuenta formas de comunicación, por ejemplo, formas de comunicación más primarias, que dicen más del sentir que del sentido en términos verbales. Veremos, por ejemplo, ejemplos clínicos como algunos maestros como Winnicott sustentan en ese sentir su convicción para intervenir en esa alternancia, a veces imperceptible, que es la comunicación con el niño. Y más, en especial todavía con el infans, con el niño que no dispone todavía del lenguaje, que dispone, sí, capaz de algunas palabras sueltas, pero que no entiende un enunciado verbal con un significado determinado, ¿no? Una transmisión del sentir asentada en palabras, porque nosotros hablamos, ¿sí? Pero no solo por sus significados, sino también por otros aspectos, como tonalidades, énfasis, ritmos sonoros, es decir, variables de una captación de signos corporales, sintonías del tipo que señala Winnicott en la relación temprana madre-bebé, y que lo llevó, por ejemplo, a postular el concepto de mutualidad de la experiencia, un concepto que hoy sigue rindiendo como en los viejos tiempos. También Roussillon, que es un autor actual, cuando explora las simbolizaciones primarias y secundarias, dando lugar y valor a una polisemia de la comunicación corporal presente desde los tiempos más tempranos y siempre disponible, aun cuando ya se disponga del lenguaje. Es decir, no sustituimos con el lenguaje todas las otras formas de comunicación. Las tenemos ahí en la cajita de herramientas, como decimos habitualmente, y las usamos cuando se hacen necesarias. Yo decía, bueno, que vamos a usar casos publicados, casos clásicos, pero también hemos llegado a pensar pequeñísimas, pero pequeñísimas viñetas que dan posibilidad de mostrar algo de lo que estamos diciendo, sin decir nada que permita reconocer a un pacientito o a una situación, ¿sí? Por ejemplo, estoy pensando hace añares una experiencia mía, con un chiquito que
me habían llevado porque tenía una tartamudez. Yo durante muchos años fui psicóloga clínica del laboratorio de afecciones corticales, es decir, lenguaje, en el hospital de clínicas. Entonces, como el niño tenía un trastorno del ritmo en el lenguaje, bueno, el pediatra me lo mandó a mí pensando, bueno, debe tener más contacto con estos temas del lenguaje. Bueno, empecé a atenderlo, era un niño chiquito, ¿no? 6 años, que era de esas situaciones donde se trancaba y no podía, repetía, ¿no? Ese repetir las sílabas sin poder arrancar a completar la palabra, ¿no? Yo sabía, eso sí lo sabía por estar en el laboratorio, que no vayas a decirle la palabra completa antes de que él pueda decirla. Tené paciencia y esperar, ¿no? Porque lo peor que se le puede hacer a una persona con un trastorno del ritmo es adelantarle pensando que le facilitas y en realidad lo avergonzás, lo haces sufrir, no puedo, tiene que hablar ella por mí, etc. Este niñito tenía una enorme agresividad, enorme. Entonces, bueno, jugábamos, él aporreaba los juguetes, los personajes, los castigaba, hablaba poco, y cuando hablaba poco tartamudeaba terriblemente. Y yo le interpretaba lo enojado que estaba, la rabia que tenía. ¡Qué rabia, fulanito! ¿No? Le decía su nombre. Y entonces, y esa interpretación se repetía, porque las cosas son circulares, ¿no? Vuelven, pasan por el mismo lugar. Y un día se me paró así, con los bracitos en jarra, después que yo le había hecho la interpretación con variaciones sobre la rabia y el enojo, y me dijo de corrido, con los dientes así apretados, no digas esa rabia. ¿Ah? Entonces yo ahí, bueno, le debo haber dicho muchas cosas, pero lo primero que le dije fue, ¿viste que cuando podés decir vos la rabia no se te atraca? Y bueno, y a partir de ahí empezó a hablar cada vez un poco más, más fluido, y bueno, y cuando habló de corrido y jugó precioso y estaba bárbaro en la escuela con los amigos, adiós contentos, ¿no? Pero digo, es esto de una cosa donde está todo el cuerpo involucrado, ¿no? Y poder ver, ser captadores de esas cosas del cuerpo, porque si bien las palabras dicen una cantidad, a veces el cuerpo dice lo que las palabras no están pudiendo decir. Entonces, bueno, una última, creo que esto es lo último, sí, un último parágrafo. Vamos a dar lugar también a considerar la situación de hoy, que está siendo afectada por la pandemia COVID-19. Momentos largos, ¿no? El momento lleva 1 año y pico, de incertidumbre, de angustias, de temores. A partir de la situación de emergencia sanitaria, hemos ido accediendo, a veces con dificultad, los veteranos como yo, peleándonos con la tecnología, pero hemos ido accediendo al encuentro con el otro por medios de este tipo, dándole continuidad al análisis, porque más vale, bueno, algún medio de estos que nada, que no vernos, ¿no? O que no escucharnos. Por ejemplo, les cuento una cosa que me parece que está buena. Mis pacientes, los de análisis que hacen el análisis desde el diván, me dicen, cuando yo proponía, ¿no?, las formas dicen, no, vernos no, no, porque si acá no nos vemos, ¿no? Como el paciente y el analista miran para el mismo lado y la cara no se ve, no sienten necesidad, pero sin embargo, realmente uno está más atento ¿a qué? A la voz, a los sonidos, a las inflexiones, cosas que
en el encuentro, bueno, no cara a cara, pero en el encuentro en persona, uno está atento, como no ve la cara, a movimientos, la inquietud en el diván, el tirarse flojito y el que va crispado, se mueve, ¿no? Todo eso empieza a hablar también en personas que ya saben hablar y hablan. Esto no ha sido fácil ni mágico y muchas veces se han presentado dificultades, pero en estos otros campos virtuales, porque cuando hablamos del juego del niño, también hablamos como un campo virtual, donde está que vos eras tal cosa y esto era tal otra, ¿no? La virtualidad está impregnando el espacio de juego con el niño, pero acá, en estos otros campos virtuales, el analista a veces es superado por el pacientito, que te dice, no seas burra, toca tal botón, porque, bueno, quiere algún efecto. ¿Ah? Entonces, bienvenidos de vuelta y empecemos a trabajar. Los compañeros ahora van a ir contándoles de qué se va a ocupar cada uno en las distintas reuniones. Bueno. Gracias, Cristina. Capaz que, bueno, sí, un poquito, la idea hoy, Cristina nos hace esta presentación, la idea que nos convocaba hoy, después vamos a ir recorriendo esos otros temas que ella trae, ¿no? Uh-huh. La pandemia, cómo trabajamos en la pandemia, qué nos pasó, qué nos sigue pasando, porque bueno, seguimos estando en la situación, ¿no? La virtualidad, pero no solo la virtualidad del trabajo, sino la tecnología, la introducción de juegos, ¿no? O no, digo, pero bueno, eso lo vamos a ir tertuleando en los venideros. La idea de hoy era esta introducción que nos hace Cristina, que dice cosas para discutir y nosotros la hemos discutido, y bueno, ¿cómo trabajamos? ¿Qué es esto? ¿No? Viene el niño, ¿quién lo trae? Viene porque él pide, alguien lo trae, lo mandan. ¿Cómo es el trabajo? ¿Jugamos, nos agachamos en cuatro patas, como dice ella, o nos sentamos a sacar notas y decimos cosas? Digo, entonces, bueno, la propuesta, yo me voy a encargar de coordinar y a la palabra les pido a ustedes que o levantan la mano o nos anotamos en el chat y yo les voy dando la palabra, pero digo, hoy capaz que quedó un poco más expositivo, pero en realidad la idea es tertuliar y la idea es debatir y la idea es pelearnos y amigarnos, siempre con afecto, como dice Cristina, pero poder mostrar nuestros puntos de vista y bueno, también hace a esto, ¿no? A las distintas generaciones y las distintas formas de trabajar, personales de cada analista y bueno, y del encuentro con el paciente. Así que cierro acá, pero abro a los compañeros y a todos ustedes para, bueno, que vayan interviniendo de estas cosas que Cristina nos compartió y nos fueron sonando. Como tú sos del centro de intercambio y organizás estas tertulias, y José es un caballero, voy a empezar yo. Tomando algunos de los aspectos que dijo Cristina. Son 2 o 3 puntitos, voy a ser breve, y la idea es invitarlos al diálogo, a José ni que hablar, a todos, pero a quienes están participando también, eso sería lo más rico que podemos obtener de este encuentro. Yo quiero rescatar, en primer lugar, de lo que dice Cristina, no sé cómo este territorio, lo tengo acá por las pantallitas, el territorio de la práctica analítica con niños. Quisiera reivindicar el análisis del niño como un territorio nuevo y con particularidades, con sus propias peculiaridades en la práctica analítica. Dentro, voy a ser breve, pero dentro de estas peculiaridades, como bien lo decía Cristina, ella comentó bastante, la forma de comunicación, sin duda la del niño, a través del juego, priorizando el juego, pero también la nuestra, como analistas, en 4 patas o en lo que sea, pero participando activamente del juego del niño, y siendo creativos incluso en ese juego. Entonces, allí se da esa zona compartida que nos va a dar muchos elementos y va a ser elaborativa para el niño en función de lo que vayamos trabajando.
Me gusta la idea de traer a Mercedes Garbarino, una querida psicoanalista de nuestra institución de hace muchos años, maestra de muchos de nosotros, en un trabajo clásico de los años, publicado en los 80, escrito en los años 70, hace muchísimo ya, pero hay algo que mantiene su vigencia. El niño habla con su jugar, ¿no? Y para entrar en el idioma, en el lenguaje del niño, nosotros vamos a entrar en ese juego. Bueno, otros dos puntos que voy a dejar para después y que quisiera que pudiéramos retomar, pero no quiero extenderme, es el trabajo con los padres, más que el contacto o el vínculo, diría, el trabajo de los padres para el analista de niños. Y otro, porque Cristina lo mencionó, es la institución escolar. Los dejo. Por ahora. Por ahora. Bueno, digo dos palabras. Cristina, para mí siempre es un gusto escucharla, porque tiene una fineza grande y esa capacidad de reflexión siempre actual. Por ahí hizo una descripción acerca de las cualidades del analista y dijo sensible, abierto, cuestionador y persistente. Me las memoricé, porque la palabra persistente en los últimos días para mí ha empezado a tener una fuerza que yo no le había dado antes consideración. El trabajar con niños requiere de esa suerte de persistencia que supone una apertura a la incertidumbre. También pasa con adultos esto, pero en el caso de los niños me parece que hay territorios donde estamos como más, como si el espacio fuese más abierto todavía en cuanto a cómo siguen las cosas. Bueno, y lo primero, lo de sensible, también me parece muy importante, lo dijo Cristina en relación a esto de la capacidad de ser creativo al jugar, ¿no? Y estar como sensible también a tomarnos de referencia en cuanto a llevar una suerte de estar cerca de lo que vamos sintiendo. No siempre nuestros sentimientos son gratos, por eso no son todas rosas en este trabajo, en ese sentido. Hay muchas espinas en cuanto a preguntarnos por qué un niño nos hace sentir rechazo o aburrimiento o desesperanza, por ejemplo, que la esperanza creo que es una condición muy principal para el trabajo nuestro, ¿no? Y bueno, y tomando un poco lo que decía, o retomando lo que decía Nair, me parece que se puede hablar de especificidades cuando se trabaja con niños. Hay especificidades en el trabajo con niños. No es que cambie la teoría, pero el acto es una primera gran especificidad que tiene que ver con el juego. El niño actúa y nosotros actuamos. Actuamos en un ambiente de palabra, pero hay un actuar que siempre inquieta, porque cuando hacemos, estamos acercándonos mucho a una suerte de realidad que no es tan virtual ni es tan como si. Cuando un niño nos pega un pelotazo en la cara, nos pegó y nos dolió, nos generó una situación, ¿no? El segundo elemento que me parece importante, la especificidad, es este carácter de ser un sujeto en construcción, donde
hay construcciones que se van desarrollando a lo largo del trabajo con él, y que antes no estaban, pero también tienen que ver con su edad. Y un lado que a veces subrayamos y que creo que los analistas de niños no hacen énfasis suficiente, tiene que ver con la comprensión. Un poco ahí discrepando con la frase de Mirta, no digo la intención, porque además no con Mirta, pero eso de que el niño sabe, pero no lo sabe decir, como le decían los niños a las maestras para zafar, ¿no? Maestra, yo lo sé, pero no lo sé decir. A mí me parece que hay una parte donde el niño no sabe, porque no ha podido concebirlo de alguna manera. Entonces no es que esté la información siempre, y el conocimiento, el pensamiento. Y el tercer gran territorio de especificidad creo que tiene que ver con esto de las transferencias, es decir, el niño desarrolla una transferencia donde tiene expectativas sobre el vínculo con nosotros y actúa de acuerdo a eso. Y es un sustento muy importante para el trabajo, el principal. Pero esa transferencia está sostenida por la transferencia de los padres, es decir, lo que los padres esperan de nosotros o fantasean que nosotros vamos a ayudar a su hijo. Y al lado de eso está a veces el entorno escolar, que tiene expectativa o no tiene expectativa sobre nuestro trabajo, y el vínculo que establecemos con la psiquiatra o con el psiquiatra, etcétera, etcétera. Quiero decir, hay una pluralidad de vínculos que establecemos para trabajar con un niño que no sucede en general con los adultos, ¿no? Bueno, era eso. Claro, bien, bien. Bien, José, gracias. No sé si alguno quiere comentar algo o decir algo, pero me parece interesante esto que tú decís, bueno, en quién consulta, ¿no? ¿Quién trae al niño? Esto de las transferencias, ¿no? Porque están los padres, está el colegio, ¿no? ¿Con quién? No sé, para pensar, ¿no? ¿Con quiénes nos vamos vinculando y cómo? Si viene derivado del colegio, ¿eso implica que entonces empieza un análisis? ¿Qué hacemos nosotros? Seguro que no. Me parece que venga de quien venga derivado, creo, por lo menos en lo personal, creo que lo que priorizamos es el encuentro, nuestro encuentro con el niño, ¿no? Y qué es lo que el niño nos puede manifestar. En los colegios pasan muchas cosas, en las familias pasan muchas cosas, y creo que, como decía Cristina, creo que retomando a Winnicott, bueno, esto de Winnicott y los analistas posteriores a Klein, ¿no? De pensar al niño en su contexto, ¿no? No era con estas palabras, pero bueno, ¿no, Cristina? En el contexto familiar, en el contexto educativo. Hoy yo creo que es un gran desafío para nosotros, hoy, hace muchos años como analistas, ¿no? Los niños muy pequeñitos, estoy hablando de 2 años, 3 años, que están 8 horas en nuestra institución educativa, 6, 7, 8. Entonces, ese contexto tiene su peso, tiene su impacto en el funcionamiento del niño, ¿no? Entonces yo creo que lo importante ahí es, bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿No? ¿Con qué niño nos encontramos? Como decía Priego, otro analista muy querido de nuestra institución de hace muchos años, ¿no? Y que lo hemos comentado en las charlas previas. Bueno, está el niño que escucha, el niño que traen los padres, ¿no? El niño que describen los padres, la idea del niño que nos hacemos nosotros mientras vamos escuchando, y el niño que tenemos presente después en el encuentro con él, ¿no? Y ahí, bueno, esto que vamos como manejando, ¿no? Como viendo cómo trabajar. Nair, Lisette levantó la mano. ¿Saben que les pido, porque yo me la perdí, pero me avisaron que levantó las manos? Capaz que si tienen posibilidad también que puedan poner en el chat pido, y ahí yo lo tengo desplegado y lo veo. Pero Lisette, o la manito esa, viste, que está así, que queda... Claro, pero se ve que levantó
y no la vi, pido disculpas y le doy la palabra ahora. Sí, usé la manito, exactamente. Bueno, buenas noches con todos, un gusto estar aquí. Esta es mi primera experiencia en este tipo de encuentro. Yo soy alumna, digamos, candidata a psicoterapia psicoanalítica en Perú. Así. Uy, se coló. Me vienen ideas. ¿Me escuchan bien? Sí, a veces se corta un poquito, pero dale, sabemos que venís de Perú, así que bienvenida, analista en formación. Bueno, sí, es que estoy en un lugar donde la conexión no es tan óptima, pero es lo mejor que puedo hacer hoy. Dale. Yo nunca he estado expuesta, digamos, a un encuentro con niños a ningún encuentro en realidad, digamos, estando del otro lado, ¿no? Sin embargo, cuando pienso en niños, y sí he visto encuentros con niños, pienso que el niño es como un provocador. Es decir, y pienso que requiere entonces que el analista se corta, ¿no? ¿Se corta? Ay, qué pena. Ahí volviste. Que nos quedamos con que el niño es un provocador y pensabas que el analista, y ahí nos quedamos. Claro, yo me estoy imaginando que digamos, el vínculo que se genera entre el niño y el analista está un poquito basado en cómo el analista torea las provocaciones del niño. Es decir, el niño cuando juega y cuando coloca al analista en diferentes posiciones, comunicar algo claramente y está queriendo también obtener una reacción del otro lado. Entonces, es difícil para el analista no ceder a la tentación que el niño quiere ver en el analista cuando lo provoca. Entonces, me pregunto, esa es una parte de la pregunta, y la otra tiene que ver con la contratransferencia del analista, que es un poquito la misma, digamos, de repente el otro lado de la moneda de lo mismo que estoy diciendo, es decir, el analista siente, percibe, quiere a veces actuar de cierta manera y probablemente en muchas ocasiones tiene que contenerse o retraerse o, ¿sabes?, abrir el espacio para pensar y no necesariamente actuar. Entonces, eso, quería... o sea, siento que un niño siempre será mucho más provocador que un adulto, esa es la sensación que tengo. Y que en una consulta con los niños, mucho más expuesto de alguna manera, porque hay esta constante provocación. No sé. Perdón, Lisette, muy bueno. A mí la pregunta, una posibilidad sería que vos cerraras el video para que la voz se te escuchara mejor. Digo como una alternativa. José, pensé que ibas a recoger el guante de lo que nos puedo también. Muy bien. Mucha sugerencia de video y no sé qué, pero vamos. No, técnico ya tenemos acá de video, dale. Está fenómeno. No, me gusta eso del niño provocador. Me gusta mucho porque a mí me parece que eso está en relación a la condición de mayor dependencia del niño y de su necesidad de confirmar ciertas garantías de confiabilidad y de ser atendido. Yo estaba con una idea de ahora vieron que están las camas elásticas, es un juego nuevo, ¿no? Relativamente nuevo, ¿no? Un niño entra y salta arriba del diván, y
y empieza con el jumpy jumpy, así, ¿no? Y empieza, se presenta así, diciendo, hago lo que quiero, ¿no? Y bueno, y uno puede pensar la situación de muchas formas, pero sin duda que un niño que se presenta así está transmitiendo algo muy, no sé cómo decir, urgido, podría ser la palabra, ¿no? Está toreando, como dice Lisette, y bueno, y puede haber interpretaciones diversas. Una de ellas que me parece que es interesante pensar es la de que hay niños que no toleran dejarnos mirarlos, porque les resulta, tienen mucho miedo a lo siniestro de la mirada de un adulto. Un niño que tiene fama de ser, ¿cómo se dice?, el diablo de la escuela o de lo que de la familia o de lo que fuera, ¿no? Y ponerse en ese lugar de torear para ganarnos de mano, antes de que pienses cualquier cosa de mí, yo ya te voy a decir lo que soy, sería. Pero son cosas que funcionan a altísimas velocidades y que nosotros las podemos después ir como masticando, ¿no? Pero me gusta mucho esa idea de la provocación, y yo lo del torero, no, ahí tendría que haber el color del trapo del torero y todo eso, porque a mí me parece que a veces se produce una situación que no es simétrica, pero que tiene una cosa de complementación, que no sé si lo del torero le anda bien, pero sería cosa de seguirlo pensando. Pero me gustó mucho lo de la provocación. ¿Sí? Sí, no, cortito. Sí, estuvo bueno eso del tema de la provocación, porque me quedé pensando si la provocación esa no será una forma de como poner ahí un sensor para medir hasta dónde, quién es este señor o esta señora, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Hasta dónde puedo llegar? Como tanteando dónde va a llegar, cuándo va a llegar el no, en qué forma va a llegar el no, porque ahí están, digamos, muchas veces las zonas conflictivas que se dan en la casa, ¿no? Entonces, si esto de, cuando vos decías, José, el que llegó a hacer de cama elástica en tu, en tu diván, no deja de ser una especie de exploración y tanteo a ver acá. ¿Qué hay acá? ¿No? ¿Me van a dejar? ¿Hago lo que quiero o me van a cortar el vuelo enseguida? ¿No? Me parece que es algo de, bueno, de un niño de hoy también, ¿no? De un niño más desinhibido, capaz que en otros tiempos era impensable que un chico, salvo que estuviera muy trastornado, ¿no? Pero si no, bueno, los chicos de antes eran más formalitos cuando llegaban a un lugar nuevo, que no conocían a la persona ni al sitio ese, ¿no? Pero los niños de hoy, con toda esa cosa ¿no? de liberación y de creatividad y de ser muy estimulados muchas veces en avances, ¿no? Bueno, quizá hay conductas que son un medidor de hasta dónde llego, hasta dónde me deja, qué va a hacer cuando no quiera algo de lo que yo hago o digo, etc. Yo iba a decir algo. Sí, ¿quién levantó el micrófono? Clarita, sí, pero alguien en el chat acá, Lisette nos pone que en efecto creo que el niño está midiendo límites. Claro. Sin embargo, la pregunta es, ¿en qué espectro del límite debe colocarse el analista? Claro. ¿Y en qué momento debe elegir hacerlo?
le damos a Clara y después Nair, te damos a ti. Y no sé si alguien más. Creo que Cecilia, no. Cecilia, en este cuadrito de abajo, no. Clara, desmutate. Estás mutada, Claudia. Clara, estás. Micrófono. Abajo a la izquierda. No, Clara, no. Capaz que empezás, Nair, y Clara va buscando. Abajo a la izquierda, Clara. Como quieras. Como quieras. Sí, capaz que con el teclado, sí. O apretás si tenés teclado, Clara, barra espaciadora. Si tenés un teclado, apretás barra espaciadora y te levanta el silencio. No, Clara, vamos con Nair y seguimos probando. Vamos con Nair. Esto pasa en los mejores informativos, así que viste que a veces sucede. No, José se ríe. No, José, yo también me reía mientras vos hablabas, porque me quedé pensando si ese que saltaba en el diván no fue uno que yo te mandé. Ese lo sacaron un brazo. Eso es aparte. No, a ver, yo creo que el análisis de niños es un terreno muy vasto, ¿no? Y que recibimos niños en muy distintas condiciones, con distintas características, con distintos funcionamientos. Entonces, yo no daría por sentada la provocación. Seguramente muchos niños hay provocación. Los que han podido llegar a un funcionamiento en que pueden provocar al adulto, buscar al adulto, esperar del adulto, necesitar al adulto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay otros niños, yo pienso, pacientitos que llegan, pacientitos pequeños, estoy hablando de tempranos, llamamos tempranos a los niños chicos, ¿no? 2, 3 años, ¿no? 4. Y que tienen patologías graves, que hoy llegan, consultan. Patologías graves son trastornos de espectro autista, trastornos generalistas, digo con el DSM-5, ¿no? Con los diagnósticos utilizados o que podemos escuchar hoy en día. Y ese niño, miren qué interesante, ¿no? Porque está también el sentido que damos al actuar del niño, ¿no? En un niño, de pronto, como dice José, salta en el diván y te está provocando, te está buscando, está viendo qué le haces, cómo lo frenás, hago lo que quiero y ver. Pero otro niño llega, corre de acá para allá, salta en el diván, tira el sillón, y no me está provocando, no está pudiendo hacer otra cosa. No puede con él. No puede parar. Sí. Está como con una energía, su fuerza, su energía pulsional, que siempre, sus impulsos, no tiene esa contención para sus impulsos, no ha adquirido un funcionamiento que le permita ni reconocer al otro, ni provocar, por lo tanto, ¿no? Entonces, digo, me parece interesante. Si bien estoy totalmente de acuerdo con lo que han planteado, me parece interesante también abrir este otro carril, por decirlo así, ¿no? De todos los panoramas, ¿no? O de distintos panoramas con los que nos podemos encontrar, y que entonces lo rico, me parece que eso es notable, porque es como los analistas tomamos la conducta, ¿no? El sentido que tiene la conducta del niño en función, va a ser propia de cada niño y de cada circunstancia, ¿no? Y de su funcionamiento. Y de pronto un niño hace lo mismo que otro, y me ha pasado, ¿no? Y en uno era una provocación, y en otro era un logro, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, subir solos en el ascensor hasta el 6º piso, ¿no? Niño de 5 años, para uno era, wow, estoy solo y lo pude hacer, y para otro, cuando llega y toca el timbre y veo que está solito, veo al padre que corre atrás en la escalera diciendo se me escapó. En realidad los dos habrían llegado solos a la puerta, ¿no? Pero el sentido era bien distinto.
¿no? Del mismo modo, esto otro que mencionaba anteriormente, me parece que vale la pena pensarlo con esa perspectiva. Bueno, ahora sí, Clara Pero María Paz iba a decir algo. María Paz, capaz que sí, escribió en el chat, pero capaz que lo quiere compartir. Sí, María Paz, dale. Hola. No, pensando un poco lo que decían ahorita, incluso a mí me hacía pensar como una misma conducta en un mismo niño, en diferentes momentos del proceso, puede tener como sentidos distintos, ¿no? Y ahí probablemente el radar va a ser la contratransferencia, nuestro propio análisis, por supuesto, y una buena supervisión también, ¿no? Porque efectivamente a mí me hace pensar a una paciente que ha tenido una misma conducta que en momentos a mí me generaba una desesperación y en otros momentos donde entendía que necesitaba desplegar su energía, ¿no? Entonces, sí, eso era un poco lo que quería compartir. Gracias, María Paz. Clara. Claro, y que ahora lo que decía María Paz, ya se refiere mucho, creo, a cómo el analista toma, digamos, ¿no? Y cómo para las intervenciones y lo que hace el analista también lo guía mucho su transferencia, digamos, y lo está como guiando, porque ese niño que salta, ¿no? Decían, está provocando o poniendo un límite. Bueno, a veces eso, pero a veces tiene como una presentación que tiene como algo de máscara, digamos, ¿no? Bueno, acá soy el fuerte, el que te desafío, el que te pone de límites, y de repente lo que está mostrando, ese niño puede ser una gran fragilidad, digamos, ¿no? Y quiere ver qué haces tú como analista con eso. Le decís quédate quieto, le interpretás límites o provocaciones, o de repente puedes ver que es todo lo que tiene, que es como una cáscara, como una máscara. Eso también es otro aspecto, digamos, ¿no? Que puede estar en juego, y eso del analista, bueno, dependerá, como decíamos, del niño, de la situación, del momento transferencial también, depende de muchas cosas. Pero a veces lo que parece como una provocación es provocar, es decir, que eso que hace evoque algo en el analista, ¿no? Le diga algo al analista, ¿no? Entonces, provoca, pero para que el analista tenga un acto creativo, ¿no? Vea algo más que ese ruido que está haciendo. Está hablando de su fragilidad de repente, de su desamparo. Es como un robotito saltando, ¿no? Con eso me refiero a la provocación, ¿ah? Claro, otra manera de pensar la provocación. Sí, pero esa era mi intención, digamos, es decir, la provocación no es una cuestión negativa necesariamente, sino que la provocación solamente genera una reacción en el otro. Entonces, la reacción en efecto puede ser una reacción del analista, como dice María Paz, al principio la reacción... Se cortó lo de Lisette. Sí. Sí, quedó ahí. Lisette, te habías cortado, ¿sabes? Ya, no importa, ya, la próxima creo que estaré mejor conectada, ya hablo con más calma. Sí, claro que sí, claro que sí. Cristina, ¿querías comentar algo tú? Bueno, me parece que han sido lindas los aportes de las compañeras y compañeros. Realmente me parece que el foco en este momento quedó puesto en cómo se presenta un niño, ¿no? Cómo se presenta visible, en lo visible, y qué nos repercute a nosotros de su presentación, ¿no? Cómo nos mueve, cómo nos desafía en algunos momentos, o cómo nos impregna de la inquietud de no saber, ¿no? Que eso es algo que tenemos que familiarizarnos mucho y aceptar esa sensación de no sé, acá no sé lo que pasa, me voy a tener que tomar tiempo, ¿no? Porque realmente y sobre todo en esas situaciones en que el niño no hace algo así como lo esperado, ¿no? Sino que sale con una conducta, bueno, un poco, ¿cómo diríamos?, fuera de lugar, ¿no?
Pero entonces ahí realmente, en esas situaciones especiales, es cuando más me parece que nos desafía internamente a entender un poco más, bueno, frente a qué estamos. Y frente a qué estamos no es solo frente a que estamos con él, es frente a qué mío, a qué cosa mía estoy, ¿no? Y cómo me voy a arreglar frente a esto, ¿no? Bueno, era por ahí. Tenemos acá a Ricardo que nos apuntala el tiempo y nos pone 3 minutos, pero me parece, quería decir algunas cositas y vamos a ir cerrando. En primer lugar, que bueno, me avisan que hay gente de Pelotas, digo, no, del otro lado, donde no los vemos, de Paysandú, bueno, mandan saludos, que bueno, que realmente se logró un lindo intercambio, y bueno, entonces agradecerle a los que están del otro lado y decirles que las puertas están abiertas. La idea es la semana que viene reencontrarnos de vuelta acá por el Zoom, todos nosotros, y poder seguir con este tema, ¿no? Que hace a la especificidad más del análisis de niño y seguir discutiendo sobre todos estos puntos que hoy Cristina nos presentó y que fuimos, bueno, ahora un poco entretejiendo entre todos y vieron que cada uno va tomando, bueno, uno y le damos vuelta, ¿no? Entonces, bueno, no quería cerrar sin nombrar a los que estaban del otro lado, que bueno, le damos las gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, pero nos vamos a ver la semana que viene y vamos a seguir con esto. En todo caso, después les vamos a mandar lectura que les va a llegar por mail. Vamos a intentar que lleguen para que el fin de semana los puedan leer en la paz y tranquilos. Así el jueves que viene seguimos debatiendo. Agradezco a todos, agradezco a Clara que nos acompañó me despido, hoy porque por ser la apertura. Yo me despido, pero soy una colada, vine a la apertura, ¿no? Así que no me van a ver las próximas. Hoy me colé. Pero muy lindo. Sí. Los colados son bienvenidos también. Bienvenidos. Sí, bienvenidos. Bienvenidas, claro que sí. Pero bueno, me parece que está bueno, queda pendiente el tema de la contratransferencia al analista, que Lisette nos anota en el chat, queda pendiente y ver cómo eso lo maneja el analista y bueno, compañeros, la seguimos. tertuliantes, la seguimos la que viene y seguimos por estos caminos, pero bueno, contenta y les doy las gracias y bueno, y bienvenidos a todos de vuelta y seguimos el jueves. Muy bien. Chao. Chao, chao. Que pasen lindo, nos vemos. Chao.